La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios la salvación. Es un regalo de Dios y un ofrecimiento continuo de Dios a través del Evangelio a todo aquel que aún no ha conocido la verdad del Evangelio, para que venga el arrepentimiento y ahí se muestra la misericordia de Dios y su paciencia. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos obedecen al Evangelio, hermanos. Porque esa es la verdad bíblica, hermanos. El infierno es tan real como es tan real el cielo prometido para los justos, que hemos de alcanzar la redención completa el día que Cristo venga por nosotros y nos lleve a su presencia para siempre. Hermanos, el Señor Jesucristo nos ha encargado a nosotros tan importante tema para compartirlo, no para amenazar a nadie, sino para advertirles que existe tanto una salvación como una condenación. El Señor nos encomendó esta gran tarea de predicar el Evangelio porque es el único poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay un lugar de condenación llamado infierno y lo debe de saber la gente. Debemos estar convencidos que realmente así es, porque la Biblia lo habla, Jesucristo lo habló y lo sigue hablando cuando leemos la Escritura. Y ese es el lugar temporal a donde van a ir los pecadores mientras llega el juicio final del trono blanco que habla Apocalipsis capítulo 20. No es el destino final, es temporal. Mientras llega verdaderamente el juicio para declarar y dar la sentencia, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Hermanos, en ese lugar clamarán por piedad, por misericordia. Clamarán por consolación y no la habrá. Advertir a los hombres de la ira de Dios y del peligro del infierno no es severidad. Es verdadero amor. Muchos irán al infierno porque sus ministros jamás hablaron de él. Estoy convencido por la fe en lo que dice la Sagrada Escritura, de lo que Cristo ha prometido. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Porque esto es importante. Porque muchos no creen, hermanos, que el infierno existe. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No hay más destino. La Biblia nos enseña solamente dos destinos de las almas. Por eso el Señor nos advierte y nos exhorta a predicar la sana doctrina. Si vamos a hablar del amor de Dios, hermanos, tenemos que hablar, también advertir de la justicia de Dios. Si vamos a hablar, hermanos, de la misericordia de Dios, también tenemos que advertir de la ira de Dios. Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Luego dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y hermano, doctrina tanto es salvación eterna como es doctrina también la condenación eterna. La Biblia lo enseña, esa es la realidad. Es lamentable, hermanos, que aún Dios en este tiempo, a pesar de que extiende sus manos de misericordia por medio de su bendita palabra, el mensaje del Evangelio, y está llegando a muchos lugares del mundo a través del internet, aún la gente, lejos de ser más sensible a la voz de Dios, se está endureciendo. Se está endureciendo. Y eso es terrible. Porque el único destino, y lo tengo que decir, lo dice la Escritura y lo lamento de verdad, lo digo con eso, con ese pesar, el único destino que van a tener, como dice la Escritura, e irán estos al castigo eterno.
Porque la paga del pecado, Romanos 6:23, es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, entonces la muerte sin Cristo Jesús debe ser también eterna. Jesucristo describió el infierno, hermanos, como el fuego eterno, Mateo 18:8, como el juicio eterno, Marcos 3:29, como infierno de fuego, Mateo 5:22, como un lugar de condenación, Mateo 23:14. Y así traigo la lista de referencias, pero quiero exaltar unas. Para usted que me está escuchando, que está viendo la transmisión, no es un juego, es real. Porque si esto no fuera real, no fuera verdad, lo digo con todo temor, el Señor Jesucristo sería el hombre más mentiroso sobre la tierra. Y si alguien habló del infierno como algo literal, como algo real, y fue el motivo por el cual usted y yo tenemos la oportunidad de ser salvos, fue motivo por el cual fue a la cruz, para salvarnos de la condenación eterna. ¿Por qué un Dios tan bueno? Un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, va a permitir que las multitudes se vayan al infierno, a la condenación eterna. Hermanos, simplemente porque una humanidad llena de inmoralidad, llena de pecado, que rehúsa creer el conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios, revelado en Jesucristo. Porque así dice la Escritura, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no condena a nadie. Mire, vaya conmigo ahí, Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué hizo Dios para librar al mundo de la condenación eterna? Simplemente, y nada más y nada menos, que envió a su Hijo unigénito a morir en nuestro lugar, para pagar el precio de los pecados que usted y yo hemos cometido, para justificarnos delante de Él por medio de la sangre preciosa del Cordero que derramó en la cruz del Calvario, para propiciar, aplacar su ira contra todo el pecado de la humanidad, para manifestar en estos tiempos, en su paciencia, la justicia que Él ha derramado en nosotros por medio de Cristo Jesús. Porque dice así, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, Dios nos ofrece eterna redención por medio de Cristo Jesús. Si arrepentidos venimos ante Él y pedimos perdón, hermanos, como dice la Escritura, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Y la invitación es esta: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, vuélvase a Dios, el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Para usted que está en la transmisión ahorita siguiéndonos, usted puede recibir a Cristo simplemente. Si tan solo al escuchar la palabra de Dios, la invitación es esta: si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, dice la Biblia categóricamente, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y usted lo puede hacer a través de una oración, arrepentido ante los ojos de Dios, creyendo que Él está escuchando, porque sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso y hace la voluntad de Dios, a ese oye.
crea en ti aunque